Algoritmos que predicen nuestras compras, algoritmos que nos ayudan a encontrar pareja, algoritmos que nos recomiendan cosas que nos gustan, algoritmos por todas partes. Pero, ¿en verdad qué es un algoritmo? Hoy en este video lo vas a ver. Te voy a explicar qué es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es cualquier cosa que funcione paso a paso. Receta de cocina, método científico, Lean Startup, etc. Son reglas definidas para solucionar un problema. Ese problema puede ser hacer una actividad, terminar una tarea, realizar un cómputo, procesar datos, etc. El algoritmo tiene que lograr un objetivo determinado. Los algoritmos tienen un objetivo a lograr, que se le puede llamar entrada, y un resultado que se le puede llamar salida. A veces hay algoritmos que no tienen un final. Por ejemplo, un algoritmo que cuente los números primos no tuviese un final porque los números primos son infinitos. Pero la mayoría sí tiene un final, ya sea porque uno se lo programe o porque ya ha logrado el objetivo. Y bueno, ¿dónde pongo el algoritmo? ¿Dónde lo uso? ¿Dónde lo pongo? Bueno, lo puedes poner en una infografía y imprimirlo y pegarlo en la pared para que no se te olvide. Pero otra forma más divertida es ponerlo en una máquina. Para ello debes darle las instrucciones a la máquina en algunos de sus lenguajes, sea Java, JavaScript, Python o el código binario. Ahí en la máquina puedes hacer pruebas y ver cuáles son los resultados que da el algoritmo. Un ejemplo sería sumar dos números. Tú defines los pasos para sumarlo, esto en el lenguaje de programación, claro. Así dejas de usar los dedos para sumar y automatizas esta tarea de sumar. O usas simplemente la calculadora, pero es un ejemplo, es un algoritmo. La calculadora es un algoritmo. Este es un ejemplo básico, pero que puede escalar a cosas más complejas, como crear un algoritmo que administre la comida de un refugio para personas sin hogar, que maneje el agua de una granja de manera eficiente o que recomiende el contenido más relevante para tus usuarios. Ese es el caso de Netflix, que te recomienda el contenido ajustado a tus gustos y lo que tú haces siempre. O sea, no te va a recomendar novelas si tú ves películas de acción, no te va a recomendar películas románticas si te gusta de terror. El algoritmo se adapta a tus gustos. Vamos, que un algoritmo es una solución a un problema. Pero un problema se puede solucionar de varias formas, ¿verdad? Sí. Eso significa que hay varios algoritmos que pueden lograr el mismo objetivo, pero de manera diferente. Al igual que multiplicar 2 por 2 es 4 y sumar 2 más 2 es 4, en los algoritmos también pueden haber dos o más maneras de lograr el mismo objetivo. Características de un algoritmo. 1. Paso a paso. Un algoritmo funciona paso a paso, ejecutan una actividad tras otra. 2. Son abstractos. O sea, yo puedo tener un algoritmo que de manera diferente logra el mismo objetivo que otro algoritmo que logra el mismo objetivo pero de forma diferente. Pero recuerda, son diferentes maneras, pero la lógica matemática probablemente sea la misma. 3. Un estado determinado. La transición de un estado al siguiente queda determinada por la descripción fija y finita. O sea, entre un estado y el otro solo se puede tomar una información de datos finita y limitada. Bajándolo más a el lenguaje coloquial, o sea, tú defines la variable y el algoritmo, si tú lo programas, que no te va a definir otra variable. Hay algoritmos que sí te pueden crear nuevas variables con nueva información y tomarla de ahí para obtener unos determinados resultados. Pero en la mayoría de casos no, el algoritmo logra lo que tú le programaste que lograra. ¿Sí me explico? Creo que sí. Y ya por último, la cuarta característica es tiene un objetivo. Un algoritmo tiene una meta que lograr. Desde que damos la información inicial, pasa por el proceso y nos da el determinado resultado. Ya para rellenar más este video te voy a contar las partes de un algoritmo. Y se pueden dividir en tres. 1. Input, 2. Proceso y output. Listo, gracias por ver el video. No, mentira, te voy a contar la definición de esas tres. 1. Tenemos input. Aquí puede ir la información que para empezar a ejecutar el algoritmo, o sea, las variables.
y la información que tú le puedas dar adicional. En el segundo tenemos el proceso que sigue el algoritmo, que puede ir, que es con lo que logra el objetivo, y se puede poner el proceso matemático. Y por último, la 3 sería el output, los resultados de la unión de la información inicial, la que se entregó en el input, y los pasos que sigue el proceso. Un mini ejemplo sería la pizza. Tienes los ingredientes, el input, tienes el proceso, cocinarla, y tienes el resultado, la pizza. Un ejemplo un poco curioso, ¿verdad? Te lo venía explicando con las imágenes que estabas viendo de la pizza. En fin, sigamos. Bueno, ¿y qué tiene que ver el algoritmo con Data Science? Bueno, en verdad tiene que ver mucho. Los algoritmos en Data Science son muy comunes. Están los de clasificación, regresión, deep learning, forest gain, etc. Todo depende de qué problema quieras solucionar. Porque te recuerdo que los algoritmos son un paso a paso para lograr un objetivo o solucionar un problema, como lo quieras llamar. Pero volviendo al tema de los algoritmos de Data Science, también hay algoritmos de Machine Learning, árboles de decisión, regresión lineal, random forest y redes neuronales, entre otros muchos más algoritmos que se pueden ir creando o los puse aquí en este video. Y los algoritmos de Data Science tienen la misma lógica que te acabo de explicar. Algunos sí son un poco abstractos y pareciera que no siguen ninguna lógica, pero en verdad sí la tienen, solo que es un poco compleja de entender. Pero también hay algoritmos que son muy simples y que no parecen ser un algoritmo de Data Science, y que simplemente parece ser un algoritmo más, o simplemente parece ser una lista de to-do que hacer. Los algoritmos de inteligencia artificial a veces funcionan como cajas negras. En la inteligencia artificial, los algoritmos, yo sé que te dije que los algoritmos no funcionaban como cajas negras, pero en Data Science sí pueden funcionar como cajas negras. Le das unos datos de entrada y el algoritmo te entrega otros de salida, pero no sabes al 100% por qué te dio ese resultado en la salida. Quizás esto cambie en el futuro creando nuevos métodos para analizar los algoritmos, o sigue siendo así como es hoy mismo. Otro tema que sale de la raíz de los algoritmos de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial aprende de los datos que tú le entregas, estén completos o incompletos, tengan errores o sean considerados perfectos, tengan sesgos o no, y la base de eso te dará un resultado. Por ejemplo, si entrenas a la inteligencia artificial a que reconozca las computadoras, las laptops, la inteligencia artificial no te va a reconocer un computador de escritorio porque va a ser diferente con lo que los entrenaste, que fue con las laptops. Esto puede ir cambiando en el futuro porque aquí ya hay más datos en internet, ya la gente genera mucho más datos y con esos datos se puede entrenar la inteligencia artificial, pero depende con qué lo entrenes. En fin, te recomiendo que si quieres averiguar más sobre este tema de algoritmos en Data Science, lo busques, porque este es un video para explicar qué eran los algoritmos. Ya para concluir este tema de los algoritmos, tengo que decirte que los algoritmos son más comunes de lo que creemos. Hay súper complejos y súper sencillos. Y algunos pueden modificar tus hábitos para así ir cambiando tu vida sin que te des cuenta. Y hay otros que solo te hacen la vida más fácil. En fin, hay algoritmos de todos tipos. Y recuerda que el algoritmo solamente se creó para hacer una serie de pasos y solucionar un problema. Ya, eso es todo lo del algoritmo. Tú ves si te está solucionando un problema o en verdad te está cambiando los hábitos para así cambiarte la vida a beneficio de otra persona. Ya eso es otro tema. Adiós.